¿Qué tal? Buenos días. Ay, doctor, ¿cómo está? Yo estoy muy bien. Ay, Disculpe los inconvenientes, por favor. No, yo sé que está fuera de su control. Eso es la tecnología. Ya hablaremos de eso un poco. Muchis- Fernando, ¿qué mucho tal, gusto. doctor? Mucho gusto, doctor. Gracias por Igualmente. aceptar. No, no, a la orden. Aquí estamos listos. Ustedes me dirán cuándo. Nada más déjeme quitar algunas cosas porque estaba leyendo. Pero claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, lo voy a presentar, doctor, para que sin más pérdida de tiempo podamos comenzar. ¿Coloco ya mi presentación o me espero a que termine usted su presentación? Si quiere puede ir colocando su presentación mientras yo lo voy a presentar. Pero no estoy habilitado para Ah, compartir. perdón. ¿Me pueden apoyar, por favor, de soporte técnico para que el doctor pueda compartir pantalla? El doctor Rafael Lozano es profesor de salud global en el Instituto para las Métricas de Salud y Evaluación en la Universidad de Washington. En el instituto encabeza el trabajo sobre el análisis de las causas de muerte y el grupo de trabajo del Sistema Nacional de Información en Salud. Es también profesor investigador visitante del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cuenta con una vasta experiencia. Por ejemplo, trabajó 7 años en la Secretaría de Salud de México como director general de Información en Salud, generando estadísticas nacionales de salud. Y en este puesto fue clave para la construcción de la reforma del sector salud, generando evidencia que se requería para tal fin. En las oficinas centrales de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, colaboró por 3 años como epidemiólogo senior para el programa de evidencia sobre políticas en salud. Posteriormente, ya en México, encabezó en el Instituto Nacional de Salud Pública el Departamento de Epidemiología y la División de Transición Epidemiológica. También colaboró con la Fundación Mexicana para la Salud, coordinando la unidad de evaluación de las necesidades sanitarias para el Centro de Economía de la Salud. Pasó 2 años como investigador asociado en el Centro para Estudios sobre Desarrollo y Poblaciones de Harvard. Como investigador y maestro ha sido formador de toda una nueva generación de epidemiólogos, principalmente en nuestro país, pero también colaborando y asesorando a instituciones y gobiernos como Chile, Uruguay, España y Colombia. Mantiene una estrecha relación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en las áreas de métrica de la salud. En la actual crisis sanitaria ha jugado un rol muy importante generando información útil para la toma de decisiones. En esta pandemia, afortunadamente, contamos con la información independiente del Instituto de las Métricas en Salud. Doctor, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación y adelante, con gusto lo escuchamos. Muchas gracias, Evelyn. Doctora Van Brussel, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve, verdad? Sí, Sí muy bien. sí la pueden ver. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación del doctor Fernando Díaz Barriga, a quien respeto mucho por su liderazgo y por su interés en la formación de la siguiente generación, interés que compartimos. También agradezco mucho a Evelyn Van Brussel su presentación, sus palabras hacia mi persona. Como ella les dijo, mi nombre es Rafael Lozano y yo trabajo en el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, que se ubica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en el Departamento de Medición a la Salud. Aquí nos dedicamos a medir las condiciones de salud y enfermedad y discapacidad, los factores de riesgo y sus impactos en la salud. Eh, el estudio más conocido de lo que hemos realizado se denomina carga de la enfermedad y cada año hacemos una actualización.
Fíjense ustedes que en enero de 2020, justo hace un año, el 21 de enero, se presentó el primer caso de COVID en Estados Unidos. Y fue aquí justamente en Seattle. Y quién iba a imaginar que un año después estaríamos hablando de 25 millones de infectados y más de 410,000 muertes. Yo no tenía idea de lo que venía. Como somos miembros de la universidad, del hospital universitario nos solicitó que estudiáramos con ellos el impacto que tendría el COVID en términos de sus necesidades o presiones de camas en el hospital y en terapia intensiva. Y así fue que empezamos nosotros a modelar justamente el pico o sea, la parte más alta de la cresta y cómo estaría la demanda. Y esto empezó a crecer en términos de nuestras estimaciones y así llegamos a hacer en este momento estimaciones para 160 países sobre lo que sería la epidemia de COVID, haciendo proyecciones y trabajando con escenarios. Y justamente de eso es de lo que les voy a hablar. Para mí es una sorpresa porque he dado diferentes pláticas durante este año y es la primera vez que les hablo a médicos residentes. Y hablar con médicos residentes me llevó a ofrecerles a ustedes una reflexión amplia sobre lo que considero las diferentes dimensiones de la pandemia. Hay una expresión que dice que el que nombra omite y el que omite ofende. Yo estoy aquí haciendo una rápida integración de alrededor del COVID de 6 dimensiones, pero seguramente son más. Y es muy importante establecer que cuando nosotros pensamos en COVID, tenemos forzosamente que relacionarlo con sus consecuencias de orden demográficas, sus consecuencias de orden ambiental, cultural, cómo ha golpeado las instituciones, las diferentes instituciones, no solamente de nuestro país, sino del mundo, cómo ha forzado a que la tecnología responda, pero además ha acelerado el conocimiento en muchas áreas de la biotecnología, de la tecnología de la información y, por qué no decirlo, en términos filosóficos. Es muy interesante cómo el confinamiento nos está obligando a replantear el paradigma. Tenemos participación nacional, en ocasiones muy cerrada, al grado de que se solicitan o se hacen llamados mundiales para fomentar la solidaridad en términos de lo que hay que hacer para apoyar a los países pobres. Desde la salud pública nosotros hacemos lo que se llama la gestión de la pandemia. Quiero aclarar que salud pública no es igual a epidemiología. Y también quiero aclarar que la epidemia es tan importante, parafraseando a Napoleón, que no puede quedar en manos nada más de epidemiólogos. Se necesita una versión integral. La gestión de la pandemia tiene que ver con el control de casos, de contactos, las propuestas de mitigación y de control, todo lo relacionado con promoción a la salud, la organización de la vacunación, lo que es el sistema de información en salud y cómo hacer la comunicación. Los que están del otro lado de la trinchera en términos del manejo de los individuos afectados, es decir, los que están en medicina, pues trabajan con el diagnóstico, ya sea en términos clínicos o de laboratorio, con un manejo de casos leves y moderados, los severos, que son los que se hospitalizan, y sobre todo quisiera llamar mucho la atención en lo que es las secuelas que está generando, no solamente en términos físicos, sino sobre todo mentales, el asunto de la pandemia. Y por supuesto, el rol que están jugando, el papel que están jugando los medios de información, las redes sociales y la comunidad en su conjunto. Cómo se adhiere la comunidad a los llamados que hace las autoridades, los gobiernos. De esto les voy a hablar un poco y me interesaba mucho dejar este marco como un punto de partida. Los temas que voy a tratar es qué sabemos de la pandemia. No voy a resolver todas las dudas. ¿Qué más se puede hacer? Voy a hacer un esfuerzo por hacer unas propuestas.
una descripción de la pandemia y porque me está dando la hospitalidad la Universidad de San Luis Potosí, voy a enfatizar sobre el estado, haciendo un poco el asunto de predicciones y manejando algunos mensajes y conclusiones. Si hablamos de las pandemias, tenemos que hacer una revisión histórica. Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿es el COVID la primera epidemia en la era digital? Y la respuesta es no, porque la era digital empieza en los 80s y en los 80s, como ustedes pueden ver en la gráfica, en la diapositiva, pues fue cuando tuvimos la epidemia del SIDA, una epidemia que ha acumulado más de 35 millones de muertos, entre 25 y 35 millones de muertos, más o menos similar a lo que acumuló la gripe española hace un siglo. Si nosotros sumamos lo que llevamos en este momento sobre el coronavirus, pues no está en una condición menor. Es muy importante para todos aclararnos que las pandemias y las epidemias las clasificamos por su modo de transmisión, porque de ahí deriva la forma de atenderla o de enfrentarla. Cuando es una transmisión directa, como lo que estamos viviendo ahora, cuando es por contacto físico y sexual, o cuando es indirecta por medio de vehículos de transmisión, o cuando hay un vector intermedio. Y también hay pandemias mixtas como la viruela o la peste. Muy rápido, dar conceptos básicos. La epidemia es relativa a la frecuencia de una enfermedad. Entonces, si conocemos la frecuencia, podemos decir que un solo caso ya hace una epidemia, que 2 casos pueden generar una epidemia cuando están asociados en tiempo, lugar. Cuando esta epidemia se difunde a varias regiones geográficas o extensas, entra el nombre de pandemia. Cuando se establece en el tiempo es cuando se dice que esa enfermedad se volvió endémica. Por ejemplo, el COVID, esperemos que se vuelva una simple gripa para que sea una enfermedad endémica en el futuro. Se dice que es una sindemia cuando hay una sinergia de 2 epidemias, la obesidad, la desnutrición, el cambio climático, el COVID, la violencia. Y bueno, pues esta epidemia conocida como infodemia, que es la exuberancia de información errónea sobre lo que se transmite en la pandemia y sobre todo a partir de las redes sociales. La paradoja de lo que tenemos y de lo que sabemos. Miren, en la historia de la humanidad yo no tenía la corta historia que yo he tenido, porque yo todavía participo en la sub-70, son varias epidemias las que me han tocado, pero vean ustedes que por primera vez tenemos información en tiempo y forma. El día de hoy a las 2:22 am, teníamos un registro del número de casos por país, del número de defunciones, el número de recuperados, y esta información es un repositorio público, es decir, es un bien público al cual tenemos acceso, bueno, los que tenemos computadora, tampoco es un bien universal, pero sí es público. Y vean ustedes que la paradoja es que tenemos el potencial para seguir a cada individuo que ha contraído el virus y rastrear sus contactos, pero todavía no sabemos bien a bien cuántas personas lo han tenido, o cuántos se han recuperado, o cuántas muertes están asociadas indirectamente al COVID. Y tenemos serios problemas en la difusión, porque tenemos este asunto de la infodemia que les mencionaba, pero también una ofuscación activa por parte de las autoridades públicas. No fluye tanto la información en algunos lugares, en algunos países. Afortunadamente contamos con los repositorios y afortunadamente también hay una participación independiente a través de las redes sociales. ¿Qué se sabe sobre el problema? Miren, hace un año ni siquiera sabíamos el nombre. Y clínicamente hemos aprendido que esta enfermedad, de la cual pudimos, en términos de humanidad, describir y hacer toda su secuencia genética muy pronto, aprendimos que los asintomáticos y los presintomáticos pueden transmitir el virus. Y esto es muy importante cuando hablamos de contactos. Aprendimos que es más severo en adultos mayores,
tenemos esta regla de Pareto, que 80% son leves y 20% son graves y se hospitalizan. Una proporción pues no menor entra a terapia intensiva, una letalidad hospitalaria promedio en el mundo de 25%, pero ya verán que en algunos lugares no es así. Y bueno, encontramos que sí hay una población que no se recupera y sigue con lo que hemos denominado el COVID largo, que no es una proporción menor. En enero de 2021, un año después, ya contamos con vacunas. Este esquema que está en letritas chiquitas pone los nombres de los laboratorios de la vacuna, cuántas vacunas hay que poner, cuál es su efectividad, su costo, pero estamos como quedando un ciclo porque se han descubierto variantes. Estamos en un ciclo porque esas variantes nuevamente no tienen nombre y es desafortunado llamarle la variante del Reino Unido. El Reino Unido no tiene que ver con esa variante. Ahí se encontró la variante de Sudáfrica, o si le llamamos la variante P1 de Brasil, en fin, estamos en el círculo de que estas variantes nos están generando una dispersión más rápida y además son más severas. De hecho, en Europa existe la hipótesis de que estas variantes nos van a generar la tercera ola de la epidemia, de la pandemia alrededor del mes de mayo, junio. Decimos que no sabemos mucho, pero a veces no sabemos buscar. Si nos metemos esta aplicación denominada Dimensions, ustedes pueden ver que en el año 2020 se publicaron 210,000 artículos, según esta aplicación, relacionados con COVID. 39,000 todavía están en revisión y de además se concentran 133,000 en el área de las ciencias de la salud. Si nos vamos a lo que sería el PubMed, que es una cosa que utilizamos más comúnmente, pues tenemos 90,000 publicaciones en lo que va de 2021 y 2020. O sea, más o menos si quisiéramos leer todo lo que se ha publicado, que no es posible, serían como 10 artículos por hora en un año. Es muchísimo. Entonces sí se sabe, el problema es cómo podemos aprovechar esta información. Esta pregunta es de las preguntas fundamentales en la vida. Conocemos lo que sabemos. Y esta forma de presentar de responder esta pregunta en una tabla 2x2 es lo que en inglés le llaman los knowns y los unknowns. Es decir, el conocimiento personal, qué es lo que tú sabes o lo que no sabes, y el conocimiento social, qué es lo que sí se sabe y qué es lo que no se sabe. Entonces, la intersección de lo que sí se sabe y tú sabes, pues es justamente lo que te permite trabajar. Ese es tu conocimiento, lo que vas grabando en tu disco duro, en el cerebro, de toda la información que vas juntando. Pero tú sabes que hay algunas cosas que no se sabe. Y ahí es donde está la investigación, ahí es donde se genera una pregunta, se trata de responder. A veces tú no sabes lo que sí se sabe, pero intuyes que debe de haber algo por ahí. Bueno, tanta literatura te obliga a ir a confirmarlo. Y el problema es cuando vives en donde lo que no sabes, pero además que no se sabe, porque entonces sí estás en una limitación grandísima. Vean ustedes, les traigo, y no se los voy a leer, ustedes lo van a leer, está en letra grande, lo que dijo este filósofo persa en el siglo XIII sobre lo que significa cada uno de los cuadros. Es decir, en realidad es algo que nos tenemos que hacer la pregunta por dos razones. Primero, por humildad, porque hay que reconocer lo que uno no sabe, y segundo, porque pues hay que avanzar. Y que no nos pase lo que la viñeta nos está mostrando, que solamente buscamos donde hay más luz. Y entonces no buscamos donde no hay luz y por lo tanto nuestro conocimiento se restringe a lo que queremos saber, a lo que sí sabemos y no vamos a las otras celdas. En algunos países el punto de partida fue erróneo. No voy a enumerar cuáles. Se minimizó el problema. Es que decían, es que es como una gripa. Es otra infección respiratoria viral, es menos letal que la influenza. Además, ya sabemos cómo se maneja esto, ya hemos hecho gerencia de otras epidemias. ¿Y qué es lo que pasa? Que se viene el conocimiento de esta epidemia, nos rebasa y no adecuo mis sistemas de información. Entonces, lo único que sucede en los sistemas de información es que se agregan casos, se agregan defunciones.
pero no atributos de las personas sobre las cuales me ayudaría mucho a mejorar mis decisiones. Mantenemos un modelo gerencial con prácticas anticuadas analógicas. No hacemos georreferenciación, no las tenemos localizadas. Y a mi juicio estamos trabajando como se trabaja en las emergencias. Rómpase en caso de emergencia, porque ya está el asunto ahí sucediendo. Replicamos una metodología de las epidemias que, como yo les decía, el conocimiento de esta epidemia nos ha hecho replantearla a fondo. Y por otro lado, pues nuestro acercamiento al conocimiento, es decir, utilizando la figura del iceberg, ustedes pueden ver que mientras más pruebas se hacen, más se sabe lo que está sucediendo. Y mientras menos pruebas se hacen, más población infectada se desconoce. Y eso trae una muy mala gerencia de la epidemia. ¿Qué más se puede hacer durante un año? Esto es muy, muy fuerte tratarlo de contestar, porque son innumerables las cosas. Y lo peor que se puede hacer es optar por lo que se dice, bueno, vamos a cortar cabezas, vamos a dar un golpe de timón. Hay una recomendación de los que vivían en las haciendas que decían, no es recomendable cambiar de caballo cuando estás brincando el río. Pero bueno, a lo mejor a veces hay que tomar decisiones fuertes. Yo en un plan más genérico trato de buscar puentes entre disciplinas. Yo pienso, y se los digo con mucho énfasis, que uno de los problemas es la especialización del conocimiento. No estamos dando un manejo integral y por eso les presenté al principio estas diferentes dimensiones. Porque si yo nada más me enfoco en un manejo especializado, empiezo a utilizar la falta de evidencia como evidencia de mis decisiones. Y entonces me inmovilizo. A veces el problema no es la solución, el problema es entender el problema. Y la gente se enamora de la solución y es lo que está buscando. Hay que aprovechar las tecnologías de datos en la gestión de la epidemia. Yo creo que sí corresponde entrar a una salud pública digital en donde hagamos seguimiento de casos, de contactos, de vacunados, y donde le demos entrada a la modelación de datos. Yo les voy a dar algunos ejemplos, cómo construir los escenarios a futuro, cómo vincular datos estructurados de los sistemas de información con los no estructurados que vienen de la nube, pero que dan mucha información sobre lo que está sucediendo en la sociedad. Mantener una discusión abierta sobre los intereses colectivos y los derechos individuales. No podemos forzar a los derechos individuales a los intereses colectivos y tenemos que poner mucho límite hasta dónde llegan, porque en un momento determinado hay estas expresiones de que yo no me vas a obligar a usar el cubreboca porque es mi derecho individual a no usarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues eso es la discusión que hay que abrir, porque al no usarlo, tú lo que estás haciendo es interviniendo en contra del interés colectivo. Y por otro lado, seguir discutiendo el asunto de las desigualdades. El doctor Tedros Adhanom, el director de la OMS, establece que hay que trabajar muy fuerte en aspectos de solidaridad para disminuir las inequidades. Es muy importante pensar en que no es la última epidemia y que hay que reinventar el sistema de salud y con ella los sistemas de información. No podemos seguir en un sistema de salud tan reactivo, en donde nos agarran los dedos de la puerta, los dedos en la puerta, todas las cosas. Tenemos que ser más proactivos. Tenemos que abrir nuestra mente porque esta es la epidemia más digital de la historia. Vivimos el dataísmo, y el dataísmo es un término válido en donde el dato es el rey y el algoritmo es quien gobierna. No se sorprendan si de repente ustedes tienen que responder a algoritmos programados por otros. Lo que se llama la datificación, un anglicismo, es que las acciones sociales, todo lo que ustedes ponen en likes, en las redes sociales, se transforman en datos en línea. Es decir, todas las cuestiones que están interactuando en las redes sociales se transforman en datos que después son utilizados de diferentes maneras. Entonces, les recomiendo dos lecturas, la de Psicopolítica del filósofo Byung-Chul Han y El Homo Deus, una obra muy interesante de Yuval Harari, en donde
para ellos el dataísmo es convertir en datos la información como un totalitarismo digital o como estar presente en la contribución del procesamiento de datos. Para Harari el algoritmo biológico es el más eficiente y ahora el algoritmo informático es el que lo está tomando en consideración. Les presento una imagen de cuando nosotros decimos, acepto que hagas el seguimiento de mi celular. Entonces, ahí estamos viendo cómo se ve el diagrama, pero ya en la práctica, cuando tú le das el registro del QR, cuando entras a un lugar, pues entonces este seguimiento empieza a cobrar sentido para construir lo que se llaman las redes neuronales o los mapas calientes. Estas redes neuronales y mapas calientes no son bajados de internet, es lo que como están haciendo la gerencia de la epidemia en Tabasco. Esto que está ahí, que están ustedes viendo, es el municipio centro de Tabasco, donde está Villahermosa, y ahí incluso están hasta los nombres de las personas, de los que son contactos, de los que están curados, de los que fallecieron, etcétera. Identificar los datos requeridos para analizar la epidemia y desarrollar proyecciones. Esto es clave. La epidemia nos ha llevado a que tenemos un registro prácticamente en tiempo y forma, como les decía. Y yo se los digo con conocimiento de causa. Tuve la oportunidad de ser el responsable del sistema de información en México y de salud, por supuesto, y me di cuenta que es muy difícil la cultura de la información y sobre todo informar en tiempo y forma. Pero cuando estamos en una epidemia, podemos recoger datos de funciones diarias, de admisiones hospitalarias diarias, podemos hacer censos hospitalarios, hay un sistema ahí muy famoso, el sistema IRAG, podemos hacer informe diario de casos, pero si brincamos del COVID a la diabetes, ya entramos en otra dimensión o pasamos a otras enfermedades que no son sujetas de vigilancia epidemiológica en términos de emergencia, y entonces ya no hay esa necesidad de informar en tiempo y forma. Y por otro lado, bueno, ¿qué tanto te puede ayudar lo que está alrededor de tus datos diarios, como es cuándo entraron a operar los mandatos, cuál es la movilidad de las personas, cuál es el uso del cubrebocas, y algunas otras covariables que nos pueden ayudar a la modelación? Hay que identificar múltiples fuentes de datos, no hay que quedarse nada más con lo que se denomina el dato oficial. El dato oficial es un nombre propio que se le da a lo que se genera en las fuentes oficiales, vamos a llamarle, que derivan de los impuestos. Por lo tanto, son bienes públicos y los tienen que diseminar. Pero de oficial nada más tiene el nombre, porque no es la única fuente de datos. Por ejemplo, yo les hablaba de los repositorios internacionales como el de Johns Hopkins, que les mostré, o como Our World in Data, todas las informaciones y de las encuestas que se están haciendo en Facebook o en Premise, las 0 encuestas que están haciendo los países para ver qué proporción de la población genera anticuerpos. Y en realidad, esta conjunción de fuentes de datos, junto con la integración de los datos de las variables que estamos observando, pues nos llevan a un mejor conocimiento de la pandemia. Voy a empezar a describir lo que se vería en San Luis Potosí. Ustedes conocen su estado y ven que las ciudades son las donde está mayor propagación del virus. Yo me atreví, usando el CISVER, el sistema de información, a hacer las dos gráficas que están a la derecha, y se ve claramente que en el estado de San Luis Potosí, pues hay un pico allá en junio de casos. Los casos están en amarillo abajo, ¿sí? Y vuelve a haber otro pico ahora en enero, después de una caída a final de año. Esta es la estadística de las muertes que suceden todos los días. Por supuesto que hay variaciones, que baja los fines de semana y sube después de los fines de semana, pero se puede ver que la tendencia es que va en un aumento progresivo. ¿Qué nos dicen los hospitales? Los hospitales nos dicen que han recibido una carga mayor. Aquí están los internamientos por COVID de todos los días en San Luis Potosí. Incluso ya estamos en un nivel superior al que fue en la primera ola. Esa es una gráfica de la Secretaría de Salud del Estado, en donde se ve la proporción
de ocupación. Entonces el porcentaje de ocupación de todas las camas que hay en el estado fue alto, bajó y otra vez ahí va para arriba, siendo Río Verde el municipio donde están las unidades con mayor presión para la ocupación de hospitalización y no tanto camas con ventilador. La lista que deriva del CISBER, que está en letra muy pequeñita en el cuadro del lado derecho inferior, pues habla de algunos hospitales en el estado que tienen la saturación máxima y hay otros en el estado que no tienen tanta saturación, y esto nos lleva a ese 40% que existe. Y este es el problema de logística para ese 20% de la población que se hospitaliza. La pregunta es, sobre el otro 80%, ¿qué se está haciendo? En los hospitales, por lo menos en el país, la letalidad hospitalaria es del 90% de las muertes. Es decir, 1 de cada 9 muertes sucede en hospitales. Esta es la estadística nacional. Y alrededor de 40 de los cada 100 que se hospitalizan, desafortunadamente fallecen. Y estos son los ambulatorios. Como ustedes ven, va descendiendo la tendencia. En San Luis Potosí hay un comportamiento diferente. Ustedes pueden ver que la letalidad va aumentando. Incluso está por arriba la letalidad en varios periodos de lo que sería el promedio nacional. Y bueno, la escala no es que sea superior el ambulatorio, sino la escala está del lado derecho. Acá es 60%, acá es 5%. Pero sí también tuvo un pico por ahí de junio y luego empieza a bajar. Cómo se comporta a nivel nacional. Me llamó la atención que la letalidad hospitalaria en el estado, a pesar de la baja ocupación, en promedio, aunque hay alta ocupación en algunos lugares, está aumentando. Este es un concepto fascinante. La normativa estadística tiene esta definición de recuperado. Se considera como paciente recuperado aquel caso confirmado en el cual hayan transcurrido 14 días a partir del inicio de síntomas y que no hubiera fallecido o se encuentra en un hospitalizado. Entonces, bajo un concepto de 14 días estadístico, yo califico a la población recuperada. Y ahí está publicado en eso. Cuando aparece la aguilita, es que es serio el asunto. Miren ustedes, en México al día de ayer había 1.7 millones de casos. De esos, 62% son recuperados, 8.5 son defunciones y quedan pendientes en términos de las dos categorías anteriores, pues un 29%. En el estado de San Luis Potosí hay más recuperación, pero bajo la definición que ustedes ven del lado izquierdo, ¿sí? Una menor letalidad en el promedio nacional. ¿Qué es lo que quiero llamar la atención? En la parte clínica, nosotros, y aquí estoy poniendo algo que el CDC publicó hace poquito, hablando de pacientes que tardan mucho en recuperarse después de la enfermedad aguda. Y yo estoy seguro que los que están practicando todos los días la medicina, se encuentran personas que están tardando en recuperarse y que presentan estos síntomas o algunos de más largo plazo. No se pueden concentrar, están con ansiedad, con dolores, y bueno, una serie de complicaciones de toda índole. Yo les quiero decir que no tenemos bien cuantificado esto. Es más, hasta me atrevería a decir que hay que hacerlos visibles porque resultan invisibles. Más allá de la mortalidad y de las camas hospitalarias, estos pacientes resultan invisibles y yo creo que hay que hablar también de este tipo de personas. Y esto nos va a cargar también mucho el sistema de salud. Vamos a hablar del futuro. Y yo quiero empezar por decirles que la epidemia nos ha enfermado de presente. ¿Qué quiere decir eso que nos ha enfermado de presente? Que nos cuesta trabajo ver hacia adelante. Que nos han metido en la cabeza una narrativa aditiva y solo contamos lo que se añade de ayer a hoy. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más hubo?
no estamos pensando en el COVID largo, no estamos pensando en cómo las personas están saliendo adelante, historias de otra índole. Estamos con una narrativa de ayer a hoy. Estamos más preocupados por corregir lo que pasó que por cambiar el presente. Y no podemos cambiar el presente porque no sabemos lo que viene. Y cuando tú sabes lo que viene es cuando puedes cambiar el presente. Tienes que aceptar el reto de predecir sin temor a corregir los errores. O sea, pareciera ser que lo que dice la autoridad se firma con sangre. No, se equivocan y tienen que aceptar que se equivocan, pero no lo aceptan. Es más costoso no atreverse y que hay que aprovechar la riqueza de los datos. Les pongo un letrero de una pared que se me cruzó ahí en Londres, en donde habla de la importancia de ver el pasado. Y por eso yo concluyo esta sección diciendo que necesitamos proyectar el pasado al futuro para poder cambiar el presente, porque es justamente la imagen que tenemos a futuro la que nos va a conducir a los cambios. ¿Cómo le hacemos nosotros en IHME para trabajar con las proyecciones de San Luis Potosí? Y discúlpenme que utilice la abreviatura, pero pues son muchas letras que nos generan complicaciones en el espacio, si les ofrezco una disculpa. Estos son los datos del Estado, los casos, las hospitalizaciones, las muertes. Lo primero que hacemos es calcular la tasa de detección de los casos. Ahí se ve de manera acumulada los casos y la tasa de detección en la parte inferior. Segundo, calculamos la tasa de letalidad hospitalaria, pero en función de los infectados, no en función de los hospitalizados. Y tercero, calculamos la tasa de letalidad de la población. Generamos estimaciones de cómo se van acumulando los casos. Entonces, nuestra estimación es el promedio de los casos, de los hospitalizados y de las muertes. Y de ahí construimos nuestras predicciones de infecciones, de infectados. Entonces, lo que nosotros tenemos es que en el estado diariamente llegó a haber 6,000 infectados cada día. En el mes de junio empezaron a bajar y ahí vienen nuevamente subiendo. Eso es lo que nosotros calculamos a partir de los datos. No les voy a entrar en el detalle de las regresiones. Pero también estimamos lo que se llama la R efectiva, es decir, la capacidad que tiene un sujeto infectado de transmitirlo. El valor bueno es cuando están abajo de 0, como estaría posteriormente a marzo. Pero se ve aquí que hay diferentes momentos en que sube, y esa es la predicción que estamos haciendo. Aquí empieza 2021. Al cerrar 2021, al 8 de enero todavía, San Luis Potosí tenía una tasa de 1.03 a 1.05. ¿Eso qué quiere decir? Que en las siguientes 2 o 3 semanas seguirá incrementándose el número de infectados, que es lo que veíamos justamente en esta gráfica. Entonces, al calcular los infectados en el estado de San Luis, lo que vemos es que la acumulación proporcional al mes de enero, ¿sí?, de 2021 es de un 43%, de acuerdo a las estimaciones que les estamos dando. Es decir, 43% de la población, de acuerdo a la estimación, está infectada. ¿Qué significa eso? Bueno, es interesante en términos de la inmunidad de grupo, de la inmunidad colectiva y de la organización de las políticas de vacunación. ¿Cómo lo estamos viendo a nivel de los estados? Bueno, hay estados que incluso están por arriba de la mitad de la población, como estaría la Ciudad de México, como estaría Quintana Roo, etcétera. Estos son los elementos que consideramos para hacer nuestros modelos predictivos. Primero vimos los casos, las muertes, las hospitalizaciones. Ahora voy a meter cómo se están cambiando los mandatos, el quédese en casa en los diferentes estados y cómo responde la población a ese asunto del mandato. Y aquí estamos midiendo la movilidad a través de encuestas de Facebook, en donde se ve que fuera de estos lugares, el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, en relación con el mes de marzo, esto lo hicimos para el mes de diciembre, se movieron menos. Yo la verdad no confío mucho, pero es lo que dice Facebook,
y el resto de los estados pues se movieron prácticamente igual a como estaba el mes de marzo de 2020. Si vemos el uso de cubrebocas, y les pongo una dato a nivel de todo el continente, pues vemos que los que más usan cubrebocas están justamente en Canadá, en México, en estos estados de la parte andina del continente, en Chile, y en Brasil se usa menos el cubreboca y en 2 provincias o 2 estados en Canadá. Y por otro lado, yo les presento otro indicador que es las pruebas por 100,000 habitantes para un día en particular, el 6 de enero. Y podemos ver que en Estados Unidos se hacen más pruebas que en ningún otro lugar, vean Alaska, posteriormente en Canadá, en algunos lugares de América del Sur, pero en México es donde menos pruebas se hacen en todo el continente. Nosotros consideramos que la epidemia sigue el mismo recorrido estacional que la neumonía y por lo tanto establecemos un cálculo de cuál es el incremento del riesgo de morir por neumonía en febrero de 2021 comparado con agosto de 2020. Y es un asunto muy claro, el hemisferio norte tiene más riesgo en este análisis que el hemisferio sur. Entonces, los que están ahorita entrando al verano tienen menos riesgo de la enfermedad porque ha bajado mucho la estacionalidad de las enfermedades respiratorias. Estos son nuestros datos para San Luis Potosí. San Luis Potosí tiene una movilidad descendente y después empieza a aumentar y ahí se va. Entonces, aquí están los posibles escenarios que le pusimos a San Luis Potosí en la proyección que estamos haciendo para después de enero de 2021. Así es como se comporta la neumonía en los datos de San Luis Potosí. Ojalá y viéramos dónde está el número de pruebas por 100,000 habitantes. No se ve, son tan poquitas que no se ven. Y el uso de mascarillas de cubrebocas está en aumento y nuestro escenario es levantarlo al 95%, que aparentemente la proyección de seguir como va disminuiría un poco. Con la información que tenemos hoy, podemos decir que en el mundo estamos estimando 3.5 millones de defunciones por COVID para mayo. En el peor escenario, 3.7 millones que están aquí colocados. Prácticamente en el mundo no hay diferencias entre los escenarios. Este es el escenario más bajo, que salvaríamos 184,000 vidas con el uso de mascarillas. Si vemos la tendencia de muerte diaria, pues lo que estamos proyectando, y a lo mejor lo vamos a tener que cambiar porque esta última semana estuvo brutal, es que empezaría el descenso a partir del mes de marzo y que el COVID representa la 6ª causa de muerte en el mundo para finalizar el año 2020. En México tenemos una proyección, ya estos son datos de esta semana. Estamos proyectando 188,000 defunciones a mayo de 2021, 194,000 en el peor escenario, con 6,000 vidas se salvarían con el uso de cubrebocas. Ustedes pueden ver para mayo de 2021, pues prácticamente el país va a tener a la mayor proporción de la población infectada y esto puede llevar pues, a una importante disminución de la infección. COVID va a ser la primera causa, pero les quiero mostrar un dato muy interesante porque el Sistema de Información de México reportó el cierre del 31 de diciembre que había 125,806 defunciones por COVID. Una semana después nos dice, bueno, al 31 de diciembre fueron 228,000. 2 semanas después nos dicen, no, fueron 129,000. Al día de ayer, 3 semanas después, nos dice son 130,000. Suponiendo que seguimos acumulando, llegaremos a otras 2,000 más, que está por encima de este valor, que sería la primera causa. Y si a eso le sumamos el subregistro, que estamos viendo que en el mundo, más o menos en promedio, ese es un 20%, entonces diríamos que al finalizar 2020,
aunque ahorita están publicando que vamos en 146,000 muertes, pero no se olviden que ya llevamos 3 semanas de enero, nada más al cierre de 2020, considerando el subregistro, y espero que no se me confundan con tanta cifra, estaríamos estimando alrededor de 155,000 muertes por COVID. Sin lugar a dudas, la primera causa de muerte en el país. Y por otro lado, por primera vez en la historia de México, estaríamos llegando al 1,000,000 de defunciones en un año. Porque hay este incremento del COVID más el incremento de las otras causas que indirectamente el COVID contribuyó. San Luis Potosí tenemos una proyección alrededor de 4,000 defunciones para finales de mayo, con la segunda ola en defunciones empezando a descender prácticamente a finales del mes de enero. Ojalá y no nos equivoquemos. Y por supuesto que el COVID será la primera causa de muerte en el estado de San Luis Potosí en 2020. Yo les había dicho que tendríamos que discutir de las desigualdades y les quiero mostrar algunos datos, porque la epidemia, como todas las crisis, está haciendo política también. Estos son resultados de la mortalidad por COVID en los Estados Unidos. Cada bolita es un estado. En Estados Unidos hay 50 estados. Y esta gráfica lo que está mostrando es que cuando superamos el valor de 1, quiere decir que hay mayor riesgo en esta escala de morir por cualquier causa, los latinos en relación con los blancos, y en el caso de la gráfica de la derecha, los afroamericanos en relación con los blancos. Y cuando estamos por arriba de esta línea horizontal, quiere decir que hay más riesgo de morir por COVID en la población hispana y por COVID en la población afroamericana. Entonces es claro que el riesgo de morir por los latinos es menor que el riesgo de morir por todas las causas que los blancos, pero no por COVID. Por COVID, incluso, miren, este es el estado de Washington, donde yo vivo, 6 veces más riesgo de morir por COVID, ¿sí? De los hispanos que de los blancos en este estado. Si nos vamos a la población afroamericana, bueno, en Minnesota o en Minneapolis o en Wyoming están el riesgo 4 veces más alto en la población afroamericana, pero también todos los estados, con excepción de Massachusetts, no me acuerdo qué estado es RI, hay mayor riesgo de morir por todas las causas en la población afroamericana. Cuando nosotros establecemos lo que significa la edad y la raza, hacemos visible lo que no se ve, que es la mano de obra y las minorías. El mayor riesgo de morir, por supuesto, que es en las personas mayores. Ese es el tamaño de la bolita, ¿sí? El mayor riesgo de morir. Sin embargo, el mayor número de muertes, perdón. Sin embargo, el riesgo es menor conforme aumenta la edad y es mayor en las edades productivas, ¿sí? Es decir, el riesgo que tiene un hispano de morir por COVID entre 35 y 44 años con respecto a la población blanca es 10 veces mayor. En una población afroamericana, 8 veces mayor. Es decir, por decirlo en términos coloquiales, aquí se ve cuál es la carne de cañón. ¿Quiénes son los que están manteniendo la economía a costas de su salud? Esto es muy importante presentarlo y discutirlo porque seguramente en México están pasando cosas similares que hay que documentar. Les decía también que no es la última epidemia, que hay que reinventar el sistema. Nosotros, este es un trabajo hecho por Maurice Craven, que trabaja en McKinsey, en donde él y un grupo deja claro que estamos en unos serios problemas en términos de nuestra respuesta, de la forma como hacemos vigilancia epidemiológica. Tenemos una actitud pasiva esperando brotes. Lo que hacemos es mejorar la capacidad hospitalaria sin hacer ninguna planeación adecuada.
y nos propone una serie de cambios y cuáles son las razones por las cuales hay que cambiar. Y esto es muy interesante porque si vemos la última, por ejemplo, la falta de inversión en investigación y desarrollo trae serias consecuencias en lo que estamos viviendo en estos momentos. Es decir, no tenemos una encuesta epidemiológica en ningún estado. Ningún estado tiene esa capacidad, o al menos no la ha mostrado, a lo mejor ya la hizo y no la ha publicado. Y esas cosas las tenemos que tener en una respuesta permanente y constante cuando estamos en estas fases de emergencia. Déjenme empezar a concluir. Yo estoy convencido que la pandemia estalló en el mundo en una época de desconfianza epistémica sobre la información. La población no cree en la información. Pero por otro lado, tampoco le alcanzó la experiencia epidemiológica para el manejo de datos, ni encontraron los datos necesarios para una gestión adecuada de la epidemia. Y eso es lo que trae la ofuscación activa y favorece la infodemia. Como yo les decía, la narrativa oficial no tiene la certeza por el cambio en el conocimiento y el creciente número de eventos. Y eso lleva a que la población, más que a los datos, les interese la propaganda. Más que la ciencia, les interesa la propaganda. Y eso es desventajoso para los que hacemos este trabajo. Hay que aprender a gobernar con y a través de los datos. Es una obligación moral. Las fuentes de incertidumbre y los datos faltantes en ocasiones son de estos grupos que yo denominé invisibles. Proyectar lo esperado es diferente a proyectar lo deseado. Y esto es muy claro. El ejercicio de proyecciones en la palabrería usada por algunas autoridades es de vergüenza, porque se atreven a dar una cifra, pero no es un asunto de lo que yo quiera, es un asunto de lo que va a pasar, y es ahí donde hay que ser mucho más cuidadoso. Les digo que la incertidumbre y la falta de datos no es un asunto nada más técnico, es también, debe ser incluyente e integrador. Nos interesa mucho, y con esto quiero dejar 3 mensajes: la integración multidisciplinar y la integración público-privada. No podemos centralizar en pocas personas el manejo de toda esta y en especialistas. Yo quiero insistir en la necesidad de más generalistas en el manejo de las epidemias, y es muy importante desincentivar y regular la venta de bases de datos en la nube. La vigilancia del capitalismo nos está llevando a tener más cuidado en la forma como nos manejamos en las redes sociales. Quiero dejar la idea de que cuando hablamos de ciencias de datos, de tecnología de la información, de aplicaciones, vemos este árbol frondoso, muchas ramas, mucha exuberancia, pero no encontramos qué lo detiene en el piso. Lo que estamos proponiendo es justamente la imagen del lado derecho. No importa que no sea exuberante si tiene raíces. No importa que nos dé la sombra suficiente si tiene la profundidad de las raíces. Y esa construcción es el desafío más importante de esta epidemia, y es donde yo siento que nos está haciendo un llamado en el cambio de paradigma. Si funcionó hace 100 años, ¿por qué no va a funcionar ahora? Tenemos que mantener la promoción en el uso del cubreboca. Y yo les dejo este poema de John Donne, que para mí es una reflexión en contra de la normalización de la muerte. Nuestros rituales han sido transformados por la epidemia y tenemos que buscar la manera de reconstruir esos rituales, sobre todo nuestra relación con la muerte. No es suficiente que se cuenten cuántos más y cuántos más, sino hay que sentir lo que John Donne nos lo dijo en aquella época, que por quién doblan las campanas, y no doblan por alguien, sino están doblando por cada uno de nosotros. Yo aquí les dejo la presentación, mi dirección, mis datos. Doctor Díaz Barriga, le agradezco mucho la invitación. Doctora Van Brussel, estoy a sus órdenes para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Excelente, como siempre. Es un placer escucharlo. Y me gustaría que podamos abrir un espacio para preguntas, para dudas, para comentarios. Quien quiera hablar puede levantar la mano, puede prender su cámara también. Doctor Díaz Barriga, lo conozco. Adelante.
Doctor, muchísimas gracias por su plática. Yo lo que quiero ver es preguntarles su opinión personal sobre las variantes. Realmente nos tenemos que preocupar, sobre todo por la de Sudáfrica, y estoy de acuerdo de usted que qué triste que se llamen así, pero bueno, y si esto va a modificar mucho la pandemia. Eh, Muchas gracias. La cuestión es que estamos caminando a marchas muy forzadas. Se están detectando más variantes que estas tres. En Europa la hipótesis es de que la variante sí nos va a llevar a la tercera ola. En Brasil no está muy claro cómo la están enfrentando. Por supuesto que en México traemos variantes. En Estados Unidos ayer Joe Biden sacó su programa de coronavirus y en contra del coronavirus y se puso muy riguroso en las cuarentenas. Las variantes regularmente entran a los lugares de fuera. No se trata de cerrar las fronteras. Hasta donde vamos en México, la variante nos puede afectar la reacción de la vacuna, puede disminuir la efectividad. Nosotros todavía no la incorporamos en nuestra modelación, Fernando, estamos dudosos de incorporarla, pero en el momento que incorporemos la variante como un contrafactual, vamos a tener que afectar la efectividad de la vacuna. Y entonces eso, por supuesto, que nos va a traer más casos y más defunciones en nuestras proyecciones. No puedo dar una respuesta más precisa por la incertidumbre que hay alrededor de esto, pero era muy lógico que en una epidemia de un año esto sucediera. Era imposible no anticiparlo y se está trabajando justamente en el sentido más importante y vean ustedes lo paradójico, los que hablamos de la salud pública, de la prevención y la promoción, estamos muy esperanzados en el tratamiento, porque en la medida en que llegue un fármaco que bloquee la reproducción celular del virus, en ese momento vamos a tener mucho más tranquilidad en el uso del medicamento, de la vacuna y de todas las medidas. La vacuna hasta el momento nos da un margen muy amplio, pero nos deja la incertidumbre porque no ha pasado el tiempo suficiente para ver cuánto es la duración de la inmunidad. Y por otro lado, nos deja todavía la duda de que si es nada más protección individual o también disminuye y en qué proporción disminuye el contagio. No sé si respondí a una pregunta tan difícil, pero intenté hacerlo. Gracias. Doctora Fonseca. Buenos días, doctor Lozano. No sé si te acuerdas de mí. Tuvimos la oportunidad de coincidir cuando estuvimos en el Consejo Nacional de Salud con el doctor Frank y todo el equipo. Yo le había pedido a Enrique Rolas que nos echara la mano para contactarte, pero afortunadamente y gracias a Evelyn y a Fernando Díaz Barrigas pudimos tenerte aquí y esperemos que no sea la última vez. La verdad es que yo creo que todos tenemos muchas preguntas, no quisiéramos abusar de tu tiempo, pero yo sí quisiera, bueno, aparte de agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo, que nos dijeras si hay alguna posibilidad de que la política actual pueda reconsiderar y cuáles serían las sugerencias de un experto para que pudiéramos salir mejor librados de esta pandemia. Muchas gracias de nuevo. No, mucho gusto de volver a saludarte. Yo le decía a Pili, discúlpeme, es exsecretaria y hay que manejar las formalidades, pero teníamos mucha comunicación en nuestros tiempos que parece que fue ayer, estamos iguales los dos. Yo intenté justamente en la presentación dar algunas recomendaciones, disminuir las contradicciones de los mensajes, añadiría
Ayer por la noche nos dijeron, ustedes no pueden comprar. Hoy por la mañana nos dicen, ustedes sí pueden comprar. Es paradójico que siendo un país federalista estemos tan centralizados en las decisiones y también es paradójico que habiendo posibilidades de tomar decisiones locales en beneficio de la población local, tengan que pasar por todo el recorrido. Yo recuerdo una expresión de Germán Dehesa Pili, que decía que, la voy a parafrasear porque él no decía esto, pero le voy a poner en la jiribilla, cuando la federación va por la leche, los estados ya vienen con el jocoque. Y es que la salud pública y la práctica se hace a manera local, o sea, la salud pública de helicóptero tiene sus limitaciones y yo practiqué salud pública de lejos, aunque me iba a meter a los rincones y trataba de entenderlo, pero ojalá y esta contradicción que se generó hoy sea para bien, los estados puedan empezar a comprar vacunas, a gestionar mejor sus epidemias y al mismo tiempo mantener la información y la integración federal que nadie piensa que lo van a dejar de hacer. Y por otro lado, yo creo que sí conviene esta idea de abrir un foro sobre aspectos de derechos humanos, sobre aspectos de desigualdad, de acceso, abrir un foro sobre el uso de la tecnología y hacer de esto más participativo. No tengo más especificidades que añadir a lo que ya presenté, pero no es fácil cuando las cosas son tan verticales, ¿no? Bueno, pues ya nada más abusando, el último comentario, comprometerte, voy a proponer al Comité COVID de la universidad que hagamos un foro como el que propones, donde se hable de todos los aspectos y podamos sacar conclusiones y como universidad podamos hacer una propuesta para continuar este camino de la pandemia. Muchas gracias, y Rafa, y te mando un abrazo a la distancia. Gracias. Doctor, yo, si no hay ninguna otra pregunta, quisiera hacerle la última, si usted me permite. En términos de número, en términos de magnitud, ¿cuál es el impacto cuando se politiza una pandemia? Uno de los mensajes que hemos aprendido y que se ha sido repetido por diferentes interlocutores es el problema de liderazgo. Es decir, hay una necesidad de liderazgo inclusivo, es decir, de una gestión incluyente. Por ejemplo, el gran fracaso de los Estados Unidos con la administración anterior es que no fue incluyente, estaba completamente llevada hacia el interés de un proyecto muy particular, no compartido, y la expresión del doctor Fauci del día de ayer, así como que se relajó y dijo, ahora sí vamos a hablar de ciencia. Es un ejemplo de esa politización de la agenda. Tedros Adhanom, el director de la OMS, ha dicho que el falso nacionalismo trae consecuencias negativas hacia la pandemia. Y él empezó su discurso de la inauguración del Comité Ejecutivo de la OMS hace 3 días diciendo que tuvimos una pandemia hace 40 años, pero que el tratamiento tardó 10 años en llegar a los pobres. Y saben que nos estamos refiriendo a SIDA. Y sigue diciendo, después tuvimos una epidemia de H1N1 y la vacuna llegó a los pobres cuando ya no había pandemia. Entonces, a lo que voy es que la politización de este tipo de asuntos es inevitable, pero el hacerlo incluyente es lo que le da la gran diferencia. Es decir,
el tener a un líder como, como la presidenta de Nueva Zelanda, con mucha fuerza, tiene unas ventajas y otras desventajas. Es una isla. El tener un liderazgo como el de la señora Mecker, en donde incluye a la población, es muy diferente. No sé cuál vaya a ser el liderazgo de Joe Biden, pero se ve claramente que él empujó a la agenda a comités muy técnicos. Brasil es un ejemplo del otro lado, ¿no? Se tuvo que crear una organización, todo por la vida, para confrontar una política centralizada. Y en el caso de México, yo creo que se podría hacer mucho más si fuera más incluyente. Tan solo lo que hacen ustedes, tienen laboratorios muy poderosos, ustedes podrían estar rastreando virus en desechos, en aguas residuales, pudieran estar metiendo pruebas de más velocidad, pero no pueden por las limitaciones de la forma como se está manejando la epidemia. No voy a hablar de El Salvador o de Chile, que también cometió un error muy severo. Se flexibilizó. Argentina trae también problemas de falta de liderazgo, aunque incorpora elementos técnicos. Entonces, vamos a acabar en esta dilema en donde los gobiernos como Singapur, como Taiwán, como China, verticales son los que funcionan, como Corea, y los gobiernos democráticos, entre comillas, no funcionan. Y eso es un falso. O sea, también la politización lleva a hacer estas cuestiones maniqueas que ayudan muy poco. Es decir, la salud pública y la economía no están peleadas. El asunto de los interés colectivo y el derecho individual no está peleado. Es abrir esa discusión. Entonces, la politización, todos hacen política y no nos espante que cuando hay elecciones incluso se hipertrofia, pero no es conveniente para la gestión de la pandemia. Y yo quiero aprovechar, que estoy hablando con residentes, que de verdad mis respetos, el grupo médico se la ha rifado, a costas de muchas cosas, de sus vidas. En ocasiones yo tengo un hijo médico y no saben cómo respiré profundo cuando lo vacunaron, pero a lo que voy es que también les pido que abran más su mente, que trabajen con una visión en donde sí se especialicen, pero que piensen bien que el conocimiento general les va a dar mucha fuerza. Nosotros no les vamos a decir qué pensar. Lo que le estamos diciendo es, pues, cómo pensar juntos, cómo abordar este problema juntos. Y no quedarnos con la solución del tablero de ajedrez en donde todas las jugadas las resuelven algoritmos. El mundo es más difícil que eso. Hay emociones, hay percepciones, hay políticos, hay agendas. Entonces, y ahí los algoritmos no funcionan. Ahí necesitamos todo nuestro conocimiento. Entonces, sí me parece que es un escenario maravilloso. Yo les agradezco a todos ustedes esta oportunidad. Y de verdad, abierto a la retroalimentación y a la crítica de los colegas médicos. Yo estudié medicina hace muchos años, pero no la practico. Y eso me hace ser mucho más crítico a los que la practican, pero lo hago con mucho cariño. Muchas gracias. Bueno, déjeme decirle que tiene infinitas felicitaciones en el chat de prácticamente toda la gente que ha estado conectada, que ha sido muchísima. Bueno, en lo particular agradecerle muchísimo su tiempo de nuevo. No sé si el doctor Díaz Barriga, la doctora Fonseca quieren cerrar, decir las últimas palabras. Bueno, yo nada más sí quiero agradecerle al doctor la disposición. Para nosotros es una gran oportunidad de tener una visión como la suya. Y muchísimas gracias por haber aceptado, doctor. Y Pilar. Pues yo también, Rafa, de veras ha sido un privilegio y un placer escucharte. Y no nos abandones, te estaremos dando lata porque yo creo que sí, la universidad contigo podemos hacer un excelente trabajo. Te mando un abrazo de nuevo y un beso. Cuídate.
Muy y de bien, nuevo muchas una gracias. disculpa por estas cuestiones técnicas del inicio. Estamos llevando a cabo este foro con un montón de gente conectada, con un montón de conferencias. La verdad es que agradecemos a la gente del cuerpo técnico que nos apoya, porque pues han solucionado todo muy rápido. Gracias, doctor. Muchas gracias. Estamos en comunicación. Hasta luego. Bueno, entonces tenemos 10 minutos, 5 minutos para iniciar las presentaciones de pósters. Démonos prisa. Muchas gracias a todos. Pilar, y ahí va a ser cada uno en su liga. Exacto, sí, cada quien en su sesión. Nos vemos, cuídense. Adiós, gracias.